mamá e hijo, es una conexión mamá e hijo, es una conexión total, no es conexión que está basado de voluntad, de querer, de hacer, etc. Es una conexión que todo lo que el hijo tiene mamá, todo lo que la mamá tiene el hijo, etc. Pareja, en cambio, es de la conexión donde podemos decir uno es total, otro es total, y tratan de convivir juntos y haciendo una sociedad. Hay muchos que pensaron históricamente que la tierra de Israel y el pueblo de Israel es como nacionalidad. En hablamos que México y el 15 de septiembre es una casualidad. El pueblo no es parte del lugar, no porque no nació aquí, aunque nació, es casual. Él puede vivir acá o puede vivir en otro lado, mientras que vive acá es mexicano. Cuando cambia de vivir en Estados Unidos, acaba de ser gringo. Judío es judío donde vive o no vive, es parte de, y la tierra de Israel es su patria, aunque nunca nació en ella. Entonces, no es cuestión de conexión entre necesidades y cumplimientos, sino es conexión entre algo más inherente, algo más profundo de lo que podemos decir. Entonces, ¿cómo podemos saber que no estamos viviendo en una ilusión? Vamos a ver junto el primer fuente que tienen abajo del mano, y es de Josephus Flavius. Josephus vive en el segundo templo, alrededor de la destrucción del segundo templo, y pueden ver conmigo cómo está hablando qué es la tierra de Israel en aquel entonces. Entonces, descripción del aspecto de la tierra de Israel, porque tenía su... ¿Quién lo puede leer? Porque tenía suelo fértil y pastizales, crecían diferentes especies de árboles y las cosechas eran abundantes. El país atraía también a gente que llegaba de lejos, que amaba la labranza y toda la tierra. Fue sembrada por sus moradores sin que quedara un espacio desolado. Y por bendición de este suelo tan generoso, las muchas ciudades de la Galilea y aldeas totalmente pobladas, así como el número de puntos con pocos moradores, habitaban Eretz Israel 15,000 personas. Excelente. Tenemos 15,000 personas que están en Eretz Israel. Sin embargo, Eretz Israel es un lugar, la tierra es un lugar de mucha fertilidad, de mucha abundancia en su naturaleza. No, antes de la destrucción del segundo. Entre el primero y el segundo ya estaba construido el segundo templo. Es el segundo en su época, antes de la destrucción del segundo. ¿No es muy poquito, 15,000 personas? No vivían mucho en estas aldeas alrededor en Galileo, etc. Toda la población, recuerdan, hoy vivimos en un mundo lleno de mucha gente. El mundo en el inicio, el promedio de edad no llega a un alto nivel, hay muchas cosas en el medio. Entonces es así. Y pueblo judío nunca fue un pueblo muy numeroso, como ustedes conocen. Seguimos. El agua de los ríos. El agua de los ríos era potable y pura, y abundante foraje para el ganado, permitía saborear leche sana, mejor que la de otros países. Y sobre todo los señores de la ciudad de Jerusalén, era un distrito real, pues se yergue sobre todo alrededor, semejante a la cabeza que se levanta sobre todo el cuerpo. Excelente. Entonces, eso aparentemente es cumplimiento del sueño. La tierra de leche, miel, no falta nada, está ahí todo excelente. ¿Qué sucede durante los años de la diáspora, segunda diáspora? ¿Qué sucede, no hoy, qué sucede en años que Am Israel ya no vive, no habita en la tierra de Israel? Entonces tenemos otra fuente, ustedes ya lo conocen, creo, es el del libro de Mark Twain, que hizo paseos en todo el mundo y también llegó a conocer la tierra de Israel. Ya no los habían enseñado.
Ahí está, una vez hablamos de este. Y Mark Twain en su paseo nos da una descripción bastante terrible de la tierra de Israel, siglo XVIII. Entonces creo que el año fue 1868, creo, que él hace Ulay quizás antes. Y nos da una impresión, esta tierra es un lugar abandonado. Es un lugar que no se puede habitar, está lleno de nada. Y lo pueden leer de vuelta rápidamente, de todos los países conocidos por sus paisajes desagradables, que no le hablan. De todos los países conocidos por sus paisajes desagradables, creo que este merece el primer lugar. Colinas, poblados descoloridos y granjas deplorables. Valles desérticos con escasa vegetación en los bordes que infundían decaimiento y pesar. De allí llegaron en paz al monte Tabor. En el trayecto no vimos un alma viviente, casi ningún lugar y ni siquiera crecía maleza. ¿Sigo? Sí. Eretz Israel estaba envuelta en cenizas. La cubre una maldición que deseca sus campos y agota sus fuerzas. Incluso a la famosa Jerusalén, orgullosa de naciones en la historia, perdió toda su antigua grandeza y se convirtió en una aldea pobre, desolada y fea. ¿Por qué no sería así? Eretz Israel ya no pertenece a este mundo secular. El país está santificado para la poesía y la tradición. Es apenas una tierra de sueños. Excelente. Entonces ya vemos que la tierra se cambió en la práctica, y si lo comparamos hasta hoy vemos que la tierra se cambió en la práctica. Entonces la tierra está reaccionando a tiempos que vivimos ahí o tiempos que no vivimos ahí. Entre tiempos que podemos decir son tiempos de redención o tiempos que podemos decir son tiempos de diáspora. Y solo para terminar esta parte que lo debo de la semana pasada, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36 del libro, dice, nos aclara claramente cuál será el señal para saber que la tierra ya se acabó, el tema de estar fuera de la tierra. Y nos dice, y ustedes, más vosotros, oh serranías de Israel, der vuestras ramas y lluverían vuestro fruta para mi pueblo Israel, porque un poco más y ellos volverán a su tierra. Y la Gemara sobre este pasuk dice, y dijo Rabbi Abba, no hay señal más claro del fin del exilio de este mismo. O sea, en otras palabras, ya no hay dudas que estamos viviendo en época de redención. Esta ilusión que terminamos con él, quizás estamos en una ilusión, vemos que todos los señales, todas las muestras que la ilusión se acabó, están. Pero hay otro tema que debemos que aclarar y poco a poco lo vamos a tratar de entrar a entenderlo. ¿Cuál es la diferencia en una palabra entre idea, tiempo que vivimos en diáspora o época de redención? En su mente, ¿cuál será la diferencia? El Estado como tal. Beit Mikdash es un objeto, es un edificio, El Estado como tal. O sea, que haya un lugar que se llame Israel y que pertenezca a los judíos. ¿Y cuál es la diferencia en práctica? O sea, en influencia espiritual, si hay o no hay. Toda la diferencia. ¿Cuál? Lo quiero entender en palabras. Emocionar, podemos levantar la cabeza, por decir. Podemos levantar la cabeza. Ya no somos... Como que regresamos a decir, miren, ¿Cómo? aquí existen nuestras raíces de las que tanto hablamos. Aquí están. Y como se va materializando la idea de que podremos regresar a construir el retamento. Yo pienso dos cosas. Una puede ser el reconocimiento de las naciones, o sea, Ok, de nuestra existencia. Y y dos es
la presencia de Dios tangible, como cuando estaba el primer Beit HaMikdash. Ok. Vamos a tratar ahora. ¿Tienen las hojas de la semana pasada? ¿Algunos? Sí. No, yo la regresé. Yo aquí la tengo. Ok, tengo aquí una copla. Yo, ¿Tú tienes? si pueden ver conmigo, 1, 2, el tercero. El pensamiento que la tierra de Israel es solo un valor exterior. El pensamiento que la tierra de Israel es solo un valor exterior para mantener la unión de la nación, aun cuando venga para fortalecer el concepto judaísmo en la diáspora. Guardar su carácter, fortalecer la fe y el temor y rebustecimiento, las mitzvot. Prácticas en forma correcta. No produce un fruto capaz de mantenerse, ya que este fundamento es inestable con respecto a la firmeza de la santidad de la tierra de Israel. Ok. Hay algunos que pueden pensar entonces que la idea de la tierra de Israel es para permitir la nacionalidad del pueblo, para permitir que el mundo nos va a reconocer, o para permitir que levantamos la cabeza y que tendremos un estado. Es muy o aún Beit Mikdash, cumplir mitzvot mejor, aún aquellos que conocen a Nachmanides, que dice que afuera de Israel todo el cumplimiento de las mitzvot es solamente como señales para no olvidar cómo se hay que hacerlo en Eretz Israel, pero prácticamente no hay obligaciones de la Torah fuera de Israel. Hablamos, creo, de Jacob, que se casaba con 2 mujeres, etc., 2 hermanas. Pero aún lo que tratamos de decir es que hay otra cosa en la tierra de Israel. Hay otro nivel de conexión y quiero seguir con tratando de explicar algo. Vamos a tratar de imaginar un ratito una persona que está en Israel en el momento que lo hacen excomulgar, que lo obligan a salir de Israel. Salir. Ahora, ¿qué sucede en este momento del conflicto? ¿Qué quiere esta persona, esta familia? ¿Qué quiere? Su casa, Quedarse allí. land, su todo. O sea, quieren quedar. Sí. Viene una fuerza que les está obligando a salir. ¿Qué no tienen en este momento? Seguridad. ¿Qué no tienen? Seguridad. Seguridad es verdad, pero la base que no tienen, opción de elegir. Tienen alternativa. No hay alternativa. ¿Quién tiene? Deben, ¿qué? Eso es exilio. Exilio no es que te están llamando y ofreciendo, vente a vivir en Estados Unidos, te abrimos las puertas y vamos a recibirlos con una beca, con ayuda, no. Al revés, exilio significa otra fuerza te está mandando y tu propia fuerza no existe. Eso es el dibujo, el primer dibujo de la palabra diáspora. Y por eso también, o no por eso, con eso, durante muchos años en diáspora, así vivíamos. Vivíamos saliendo, huyendo de un lugar a otro lugar, porque no había alternativa. El judío errante. ¿Recuerdan cómo termina el Tuvia de Milikdiker, el Tuvia de Fiddler on the Roof? Sí, estoy pensando en Rusia. ¿Cómo termina la obra? Van saliendo. Hay que salir, hay que seguir, hay que ir a otro lado. Aquí está mal, vámonos al otro lado. ¿Qué hace? Y no hay opciones donde nos van a aceptar, ahí llegaremos. Cuando esta fuerza domina en mentalidad, domina en cultura, generalmente la fuerza del pueblo como pueblo se baja, se quita. Ya no puedo hacer algo. Vivimos dentro de otras fuerzas que nos están manteniendo, nos están obligando de vivir, de tomar, de mover, de hacer. Entonces, ¿qué sí teníamos nosotros? La idea de esperar un día, se va a terminar
y podemos llegar a ganar nuestra libertad, independencia, nuestra existencia en plenitud. ¿Qué sucede en el mundo que vivimos hoy? Podemos regresar y tomamos la decisión de quedarnos aquí. Excelente, eso es redención. Pero todavía tenemos los de afuera que nos van a empujar. Excelente, porque todavía no terminamos todo el proceso. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel geográfico, dónde vivir cambia de ser nuestra decisión. Ya no es obligaciones de afuera. Lo que uno está esperando, que va a venir una obligación de afuera para que nos obligue a salir de aquí, eso es diáspora. Cuando uno puede tomar decisiones por sí mismo, eso es redención. Redención en su primer nivel es como libertad, independencia. Tomamos decisiones acordes de nuestros valores, de nuestro libro, de nuestra idea de lo que es mitzvot, etc. Cuando no podemos hacer todo ya no eso, vivimos con la maleta en la mano. exactamente. Y de hecho, nosotros aquí en México también vivimos redención. Con este terminamos en el mes pasado. La redención aquí es porque tenemos el privilegio de decidir. Hoy queremos, bien, mal, no importa. Hoy queremos vivir en México. No es el asunto ahora criticar, el asunto es entender el fenómeno. Queremos vivir acá, por eso estamos acá. Tenemos alternativa. Nadie nos obliga a vivir acá, nadie nos obliga a salir de acá. Estamos acá porque queremos. Esta opción de tener alternativa en la mano, eso es redención. Pero aparte eso nos fortalece como personas, ya no nos debilita. Exactamente. Es lo que ustedes Y decían, por eso, cuando nos expulsaban, nos dejaban debilitados por el miedo. Ahora, ¿quién nos va a recibir? Ahora ya se pierde esta... no solamente el miedo, también ahora la fuerza del pueblo judío se vuelve a vivir de una plenitud. Más adelante lo voy a tratar de demostrar en ejemplos concretos. Pero ahora lean conmigo, porfa, la última que dice aquí el Rav Kook. Y es... La identidad judía en la diáspora depende de la relación con la tierra de Israel. El verdadero fortalecimiento del concepto judío en la diáspora solo surgirá del lado de su profunda inmersión en la tierra de Israel, de la esperanza en la tierra de Israel. Alimentará siempre todas las características específicas. La expectativa de salvación es la fuerza que solidifica el judaísmo del exilio, y el judaísmo de la tierra de Israel es la salvación misma. Exactamente, el judaísmo de la tierra de Israel es la salvación misma. Vamos a tratar de irnos ahora al revés, en la diáspora. Primera diáspora que nos toca en Torah es... No, Egipto. Egipto, excelente. ¿Cómo llegaron a Egipto? Rav Baaretz. En otras palabras, ¿quisieron bajar a Egipto o no? Quiero ver una muestra, una prueba. Rashi, que no quisieron bajar a Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Jacob quiso bajar a ver a su hijo o no? Lo hicieron por no quedar mal ante las otras naciones, de que todos bajan y ellos no, porque en realidad no era el hambre que tenían ellos. Todo está bien, pero no solamente más. Si ustedes recuerdan, HaKadosh Baruj Hu habla a Jacob y lo dice: Al tirar edam Mitzrayim, no temes bajar a Egipto, ahí también te le voy a bendecir. En otras palabras, Jacob tuvo miedo, no quiso bajar a Egipto. Hashem vino y lo dijo: puedes, bájate. En otras palabras, te doy la bendición, te estoy mandando a Egipto. Ya tienes que estar fuera de aquí. Eso no es por tu voluntad, ya es por necesidad o decisiones encima de ti. Am Israel durante la esclavitud en Egipto
vive ahí porque no hay alternativa, no hay a dónde. Muchas veces estamos preguntando, ¿por qué? Si fue tan mal, ¿por qué no salieron de Egipto? ¿Por qué no hay rebeldía contra Egipto? Respuesta igual como en nuestra época. ¿Por qué no hubo rebeldía en Europa de 1937? No había alternativa. Para poder levantar algo, es ir y decir, acá es mío igual que es tuyo. El judío diaspora nunca pensó que acá es suyo. El concepto es, estoy aquí de paseo, no soy parte y tengo que mover. Entonces, si está mal, sigo adelante. ¿Cómo crees que voy a pelear por algo que no es mío? ¿Para qué voy a perder mi vida? Estamos de aventón, estamos de paseo. No hay opción. No hay opción. Pero antes de ser Abadim, hubo unos años, ¿no? Desde que bajó Jacob hasta que se hace... Bevadai. ¿Cuánto tiempo hay? ¿100 años? 100 años o más. Ese tiempo no se le ocurrieron, bueno, ya estuvimos, ya tenemos a Yosef, ahora hay que Regresar. regresar. Justo. ¿Cuál es tu respuesta? Comodidad. Opción A, opción B, Lo que esperanza, Egipto era que Egipto esperanza. era mucho esplendor, ¿Cómo? que en Egipto había mucho esplendor, era una tierra muy pródiga. la No, gente pero estaba saben muy que bien. este no es de ellos, porque Jacob no quería salir. Sabían que Eretz Kenaan era- Esperanza que un día alguien les va a llamar para salir de ahí. O sea, tenemos ¿Cómo sé Porque cuando Hashem manda a Moshe, ¿qué lo dice Moshe? ¿Ellos cómo me van a confiar? Responde Hashem a Moshe, vete y dile que estoy cumpliendo, tú eres el mensajero por lo que ellos saben de antes. Ellos tuvieron, el pueblo tenía el concepto que alguien tiene que venir en nombre de Hashem para sacarlos. Esperanza. La esperanza es lo que unió, es lo que habla aquí el Rab. Hay muchas veces esperanza, expectativa. En algún día Mashiach va a llegar. En algún día alguien nos va a sacar. En algún día esto se va a suceder. Y eso te da la fortaleza para decir, no soy parte de acá. No pertenezco acá. Vivo, habito, en socio con lo que existe, pero no es mío. Yo estoy un poco de acuerdo con Roger. O sea, si hubiéramos seguido esa línea, entonces ahorita la gente no hubiera llegado a Israel porque todos estamos esperando a que nos digan que regresemos. Lo que yo creo es que ahí más que nada los hijos ya vivieron cómodamente y ellos mismos ya no tuvieron la intención de salir hasta Ya que se ya acabó fueron el Raab, esclavos. tenía que empacar y regresar. Claro, Es la pero verdad. fue por inercia. Si no, Ya. entonces lo mismo que Estamos hubiéramos aquí. vivido ahorita, esperar a que nos llamen en vez de ir. En Europa también lo mismo. Si Herzl y este y el otro no levantan y la juventud no se mueve, ¿quién los va a llamar? Nadie los llamó. Excelentísimo. Lo que acabas de decir ahora es que parte de la redención es tomar la decisión ¿De ir? de cambiar la realidad. Es parte, pero para poder tomar decisiones de tal, es justamente lo que hablamos. Uno se toma toda la responsabilidad y dice, ahora yo. Pero ¿cómo se traduce religiosamente cuando alguien toma decisión y dice, ahora yo? Muchas veces se traduce como un reto a Dios. Una señal, tal vez. Sí, muchas veces fracasaron. y murieron. Muchos fracasaron. Sí. Es un reto al decreto de Hashem. ¿Cómo te atreves? Pero ahorita ya regresamos, entonces... No todos creen que regresamos. Hay muchos Hay gente sectos que que... piensa que dice Estamos justamente en eso. Hay otra discusión en la Gemara, el Masejet Ktubot, y está conectado si los señales que estamos hablando alcanza o necesitamos un paso más. ¿Cuál es el paso más? Tshuva. ¿Por qué? Porque aparentemente dijimos que la idea de la galut, de la diáspora, era porque no hicimos las cosas como tuvimos que hacer en la tierra. Y por lo tanto, en vez de romper la conexión,
Hashem nos manda para afuera como el niño que lo mandamos afuera de la clase. Si no se cambió su comportamiento afuera, ¿con qué derecho se va a entrar? Él interpreta que ya vio los símbolos, que ya está todo tranquilo en la clase y ya lo preguntan sobre él y lo preparan en su lugar y ya lo pusieron su silla de vuelta en la clase, todo lo que quieren. Pero nadie lo llamó porque él no se cambió. Y de repente él decide, como ve que la clase ya está lista para aceptarlo de nuevo y nadie está enojado más con él y todos están en buen humor y buena onda, floreciendo, él entra con la misma actitud que tuvo antes. ¿Es bueno o malo? Malo. En idioma de la Gemara, redención está acondicionada a la Teshuvah o no. Pues el tiempo dice, si cuando entra ese niño de repente dicen, oye, nadie te invitó, vámonos para afuera, o de repente todos le dan pastelito. Nosotros vimos que en 60 años, 68 años, la tierra, el lugar, todo nos abrazó. Quiere decir que vamos bien, creo. Ok. No nos expulsaron. La tierra misma no nos expulsó. Sí, pero no significa que no nos va. No, nada más la tierra. La No. gente que nos quería correr, perdieron. Aquí estamos y seguimos. Ok, opción A es caminar en pero es opción con marca de pregunta. Opción B es no confiarnos, como pasó en el segundo Beit HaMikdash, que estamos ahí, ya nadie nos va a sacar de ahí, porque ya estamos ahí. Y ahí también sé, esperen, ¿a dónde van ustedes con sus direcciones? Van a decir, la realidad me muestra que tengo razón. Pero la realidad te muestra hoy, en términos de historia, 100 años o 200 años, es un episodio. Entonces, 68 años no es una muestra de nada todavía. ¿Cómo sabemos que va a suceder en 100? Eso es nuestro problema en esto. Entonces tenemos que ir de vuelta a la Gemara y preguntar si esta pregunta, esta investigación, ¿cómo fue dictaminado? ¿Quién decidió? Si hay decisión, si la Geulá está acondicionada a Teshuvah o no. Y aparentemente en Maimónides podemos encontrar que la Geulá no está acondicionada en la Teshuvah. ¿Dónde estamos mejor? ¿Afuera hay más Teshuvah que adentro? Siento que estábamos peor afuera. No lo sé, pero Ambos. pasos. ¿Dónde encontramos que la Geulá no está acondicionada en Teshuvah? Primero porque Maimónides dictamina 3 leyes. Uno, siempre el ser humano tiene que vivir en Eretz Israel y no fuera de Israel. Cada quien que vive fuera de Israel se considera como alguien que no tiene Dios. Y cada quien que vive en la tierra de Israel se considera como alguien que sí tiene Dios. Dos, No, Entonces, nosotros no si tenemos nos corrieron, Dios, si nos no tenemos corrieron. Dios según Rambam nosotros. bajón. No, y si nos corrieron, Dios nos corrió. Muy bien, entonces la llamada es permanentemente regresar. Que cuando no puedes, no puedes. En el momento que puedes, debes. Eso lo puso Maimónides. Sí, y es Gemara. Fuera todo el tiempo. Y murió. No, regresó. ¿Dónde está Pero su todo tumba? el tiempo estaba más afuera que dentro. Está bien, pero Estuvo en Egipto. es justamente, pero de vuelta, ¿qué es lo que queremos decir de esto? Que cuando hay una llamada en general donde el judío tiene que vivir en Israel, hay tiempos que no puedes vivir en Israel, pero cuando no puedes no dices que no necesites vivir en Israel. Tienes que vivir en Israel. Entonces viene Maimónides y dice, diáspora quizás que sea, lo estamos llenando de la explicación. Diáspora quizás es necesaria, pero en el momento que ya tienes la opción de volver a vivir en Israel, significa que tienes. Y Maimónides no dice, siempre la persona tiene que vivir en Israel cuando cumple Torah o Mitzvot. Pero si no cumple Torah o Mitzvot, que vive fuera de Israel. No dice no acondiciona una con la otra. Entonces la obligación es por sí misma.
Otro lugar que está también en Shulchan Aruch, sumamente interesante. Creo que también de este una vez hablamos. Está conectado a la halajá, simplemente en halajá. Ustedes saben que cuando una persona se casa pareja se casa, la condición del matrimonio es la ley de Moshe de Israel. ¿En qué influye? Influye si uno de los lados decide romper la ley de Israel. Digamos, hombre y mujer se casan y entre ellos tienen un acuerdo que la casa sea kosher. Viene la mujer o viene el hombre y dice, no quiero casa kosher, haram, no quiero casa kosher más. Entonces, ¿qué va a suceder? Divorcio. ¿Quién pierde? Lo que rompió la ley de Moshe Israel, él pierde. Si viene, ¿entienden? Pierde, tiene consecuencia en dinero, porque hay que tuvar en el medio. Lo que rompió, muy bien. Viene una pareja, dice el hombre a la mujer, estimada señora, quiero cambiarme a vivir en Nueva York, en Miami, en Argentina, donde quiera. Dice la mujer, no, yo no me muevo de la casa al lado de la casa de mi mamá. Acá crecí, tengo responsabilidad, debo que mis padres, no me muevo de aquí. Viene el esposo que dice, esta mujer no me deja Parnasá, por ejemplo. no me deja parnasá, no me permite salir adelante, me bloquea. ¿Se puede divorciar? Sí, pueden divorciar, pero él tiene que pagar las consecuencias. Ah, de verdad, él está en el mal. Él está en el mal. ¿Por qué? Porque cuando se casaron, el contexto de matrimonio es también donde vivimos. Si me hubieras dicho al principio que tú tienes esta intención de ir no sé a dónde, tendríamos que hablar. Con novedades no vengas. Y si vengas me tienes que convencer. Si no me convences, acá nos quedamos. En la misma historia, viene el hombre y ¿qué dice a su esposa? Decidí que vamos a hacer aliyá. La esposa, qué lindo que decidiste. Pero acá tengo chofer, 2 coches, 3 muchachas, etc. Y más importante, tengo a mi mamá. Ahí no tengo a nadie. Y además, ¿a dónde vamos a vivir? Y responde él de mucho idealismo, nos vamos a vivir en un caraván, en una montaña al lado de Hebrón. Shema Israel, estás loco. Estás loco. En un caraván, 56 metros cuadrados, de acá tengo el lujo de 500 metros cuadrados. No, ninguna manera. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién es la mujer? ¿Por qué? Porque hay obligación, es Mishnah en Masejet Kedushin, Akol ma'alin le'eretz Israel ve'en akol yotzim mimenu. ¿Hay una ley? Sí, Shulchan Aruch, Rambam, otros. Hay algunos que observan, hay una observación ahí. Algunos dicen que cuando el tiempo es un peligro de vida, no se aplica, porque el peligro de vida no es que la mujer no quiere cumplir Torah o mitzvot, sino porque no tiene que ponerse en peligro de vida para hacer aliyá. Aliyá se puede hacer no en peligro de vida. Entonces cambiamos el ejemplo, en vez de ir a Hebrón, se va a ir a Jerusalén. Pero la ley existe. Entonces, de vuelta, la obligación existe permanentemente. Pero también, ¿y si la mujer dice que se quiere ir? Y el hombre no. ¿Y el hombre no? Tiene que pagar el hombre. Es para de los dos lados. Es de los dos lados. Sí está escrito que entonces el hombre también tendría que ir. Sí está escrito que ¿Tiene que seguir la mujer al hombre o también si la mujer decide ir? Es mi pregunta. es lo mismo. O sea, lo que cambia la ley de Moshe Israel, él pierde. Ah, Hay que cuidar la halajá. Lo mismo pasa, ¿no? Bueno, no voy a decir.
Mejor no. Seguimos. O sea, el hombre va a pagar de todas maneras, si se va o no se va. No. Por a la mujer. O sea, el hombre quiere ir a Israel y la mujer no. Entonces el hombre divorcia de la mujer, Sí, la mujer y ya, se queda sin centavo. nada. Ok, ya. Sí, él está en el bien Sí, porque es sí. Israel. Si es Parnasá, él está en el mal. Ok. Si ella se quiere ir y él no le tiene que pagar. Otra observación que existe en Ya este, está carburando. A ver qué hace. otra observación que existe en este se llama, quizás hay una prohibición en estos días de vivir en Israel. Y ese es el contra de lo que estoy hablando hasta ahora. Una prohibición. Hay algunos que dicen que hay una prohibición vivir en Israel. ¿De qué están basándose? La Gemara, también en Maseret Tuvot, cuenta de Rabbi Zeira que quiso regresar a vivir en Israel, quiso hacer aliyah. Su rabino, Rabbi Yehuda, dijo que aquel que deja Babilonia en estos días está transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque está dicho Babela Yuv'u Veshama Hiyu. A Babilonia, el profeta dijo que se van a llegar a Babilonia, ahí estarán y ahí tienen que quedarse hasta que llegue Mashiach. Así entendieron. Pregunta la Gemara de Rabbi Zeira, ¿cómo se atrevió? Respondió Rabbi Zeira que este versículo habla sobre los utensilios de Beit HaMikdash. No es que el pueblo tiene que estar ahí, utensilios de Beit HaMikdash. Ya ven que hay discusión entre prohibición y permiso. ¿Cuál es la prohibición? Busca la Gemara. Y dice, prohibición está basado a lo que llamamos 3 promesas. El libro de Shir HaShirim es un libro que manifiesta conexiones muy profundas entre Am Israel y Akadosh Baruch. Esta conexión de mucho amor y de mucha pasión uno con el otro se expresa más que una vez que hay con la palabra Ishbati. Ishbati etchem benot Yerushalayim im ta'iru ve'im te'oreru et ha'ava ad shetechpat. Como Hashem está jurando, haciendo promesas al mundo en 3 temas principales. Uno, no se puede, pueblo judío, ustedes no pueden volver a entrar a la casa sin permiso, sin que fueron llamados. No pueden subir, entrar, despertar el amor hasta que llegará el tiempo. 2, mientras que viven fuera, no pueden rebelarse. No se olvidan, ustedes son ¿Cómo rebelarse? contra las naciones. Ustedes son invitados, son extranjeros. Actúen como extranjeros, no como un dueño, un patrón. Y el tercero, que existe de verdad, la Gemara habla de 6. Discusión ahí, no importa, pero los 3 fundamentales, el tercero es sobre el mundo. El mundo no puede esclavizar duramente al pueblo judío mientras que vivimos como extranjeros fuera de Israel. ¿Y sí? ¿Qué? No dice sí. Pero las primeras 2 las hicimos al revés. Todo bien, esperen, poco a poco. En esta discusión de lo que estamos hablando, estas 3 promesas, habían muchos que opinaron que eso es el motivo que no podemos, está prohibido regresar a vivir en Israel, porque no fuimos llamados. No podemos, se llama en ivrit, nitchok et haketz, obligar que el final llega. El proceso tiene que pasar con lo que Hashem dice. Entonces no puedes. ¿Y cuáles son nuestras respuestas? Esclavitud, la última. La esclavitud. Entonces vamos a empezar respondiendo. Después que vimos que no hay que esperar a una tshuvá como condición previa
Y después que vimos que hay obligaciones vivir en Israel aún en estos días, solamente que era imposible. Entonces el reclamo de pedir vivir en Israel es un reclamo aceptado. El único que no se puede es ir sin permiso, aparentemente, de las naciones. Cuando las naciones dieron el permiso, ya se puede. ¿Cuándo nos dieron permiso las naciones? Hay 2 o 3 momentos que recibimos permiso. La votación. Primero, tenemos que hablar de la declaración de Balfour. La declaración de Balfour. La declaración de Balfour, donde declaró el gobierno inglés que el pueblo judío tiene derechos sobre esta tierra y el gobierno de Inglaterra se va a ocupar en ayudar a construir un lugar para el pueblo judío ahí. Entonces, el primero. El segundo más famoso es 47 de noviembre, donde el ONU votó al dar permiso. Otras naciones siempre extranjeras. Sí, eso como dijimos varias veces, tenemos correlación, hay conexión entre las naciones y el pueblo judío, y eso es parte de redención. Cuando te dan permiso, que dijimos que es redención, libertad. Ya puedes regresar, puedes estar libre. Ya no te estamos obligando, te damos la... Entonces, esta idea de ir contra las naciones ya no estamos ni fuera ni dentro. Más, las naciones también perdieron sus responsabilidades. En el momento que hicieron, holocausto. Mataron, asesinaron, etc. Y el mundo prácticamente silencio. Sabía, no sabía, no vengo a culpar, no es mi intento. Pero de vuelta, prácticamente sucedió, pasó y no se paró. Entonces ya, se acabó. O sea, como Hashem muestra en el mundo que se acabó. Ya tienen que regresar. Con esta terminación de las 3 promesas, con esta idea que ya se acabó la diáspora y estamos en la redención, el único que tenemos que preguntar es, entonces, ¿por qué nosotros no entendemos hasta el final qué significa redención? ¿Qué a nosotros nos hace falta de vivir lo que estoy hablando ahora? ¿Por qué normalmente no lo vemos? Si quieren, en otras palabras, muchos de los Talmidei Jajamim tampoco lo vean tan claro de esta manera. ¿Qué les hace falta? ¿Qué no hay? Perdón, no tenemos, son 3 cosas que nos unen. Estamos Am Israel, Eretz Israel, Am Israel, Eretz Israel, pero nos falta la otra parte de la Torah. Ok. Y yo pregunto, en estos tiempos antes, como en 2020, 30, 40, antes, si no hay Torah, ¿era a fuerzas obligación de ir a Eretz Israel? Si hay mucho menos, vamos a decir Babel, habían instituciones grandísimos de Torah, yeshivot, en Israel no había nada, un decir. Los rabanim decían, ¿falta la parte de Torah o no? Te lo voy a responder diferente de tu pregunta. En Halajá está dicho que está permitido salir de Eretz Israel a Chutz La'aretz por 3 motivos. Uno de ellos es estudiar Torah. Si encuentres que afuera de Israel puedes estudiar Torah mejor, o puedes estudiar Torah de un rabino que no lo tienes en Israel, entonces sí, puedes salir de Israel para estudiar Torah. La Torah es motivo. Ahora, preguntes si realmente esto sucedió en algún momento. Probablemente sí. Pero sí son 3 cosas lo que nos unen, como que estamos hablando nada más 2, nos faltó la tercera. No, porque lo que estoy tratando de demostrar que la redención es una época nueva. No es lo que conocíamos hasta ahora. Cuando voy a tocar el tema de Torah, la adelanto en paréntesis. En diáspora está dicho, en la Kadosh Baruch Hu, Me'az Shegalu Israel, desde que excomulgaron, exiliaron el pueblo de judío,
No tiene la Kadosh Baruj Hu el Daled Amot shel Halakha bilvad. Todo lo que se quedó son 4 Amot del Halakha. ¿Y cuántas hay? No digo cuántas. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué es Daled Amot shel Halakha? Recuerdan que dijimos que en época de redención, época de diáspora, es un momento donde estamos disminuyéndonos. Hay una debilidad en el pueblo, porque no vivimos por voluntad propia, vivimos por inercia, por voluntad de afuera. Otros nos están mandando. Entonces, ¿en dónde se queda la plenitud del pueblo judío? Solamente en qué hay que hacer, qué no hay que hacer. En cosas muy concretas. Y se entienden, todo el estudio de la Torah se signa, se señala hacia esta dirección. Que sí, que no. Como sí, como no. Mundo de la halajá es mundo de ley. Mundo dice, permitido, prohibido. ¿Qué no hay en el mundo de permitido, prohibido? No hay ética, no hay filosofía, no hay lo que te da. Se puede preparar comida. Excelente, se ve excelente, se prepara excelente, se alimenta al cuerpo. Pero no tiene condimentos. ¿Qué le falta? Sabor. Es lo que pasa. Te quedas con mundo sin sabor. Es un mundo que existe, te alimenta, te dice el camino, te da todo, pero no tiene sabor. Se pierde el sabor. Y donde uno está tratando de buscar el sabor, es la misma ley. Sabor en el mundo de Torah es permitirte ver el mundo en su plenitud. ¿Qué parte es el parte del sabor de la Torah que estamos tratando de señalar? Vamos a tratar de ver ahora el segundo artículo del Rav Kook que nos está conectado a lo que hablamos. Una pregunta. ¿Este Rav Kook en qué época vivió? Perdón. Dijimos el mes pasado, murió en 1935. Nació en 1870 y algo. Es bastante contemporáneo con Sí. Es el primer Rav Rashi de Israel. 1806-5. ¿Y él dónde vivió? En Jerusalén. Nació fuera de Israel. ¿En Naco vivió? No, en Tel Aviv y Yafo. En Yafo. Y después vivió en Jerusalén y murió, está en Har HaZeitim, su lugar, su tumba. Sí, alcanzó a vivir en Jerusalén. Sí, y estableció yeshiva en Jerusalén. Adentro de... No, está muy cerca a Mea Shearim, entre el King George y Mea Shearim en Jerusalén. ¿Cómo se llama su yeshiva? Merkaz Arab. No el moderno que quizás alguien conoce está en la entrada a Jerusalén. El yeshiva original estaba muy cerca a Mea Shearim. ¿Está su casa? ¿Todavía quedó como Sí, hay un museo ahí. Beit House. Rav Kook, así se llama hoy. Hay un restaurante que se llama Tico House. Najón, Anatijo. Ana Tico. Es pegada al Beit Rav Kook. Ahí fue la yeshiva que estableció. La yeshiva merkazit העולמית, así la llamó. Merkazit céntrica mundial. Él trató de unir. Vamos a ver. ¿Trató de unir las comunidades? No, trató de unirla poco a poco. Espera, vamos a adelantar. La necesidad del conocimiento de las ciencias ocultas para el entendimiento de la santidad de la tierra de Israel. El desconocimiento de la ciencia del secreto de Dios produce una falta de entendimiento de las cualidades extensas de la dimensión divina de la vida. Por causa del alejamiento en el conocimiento de las ciencias ocultas, se produce un conocimiento de la santidad de la tierra de Israel en una forma imprecisa. Por causa del desconocimiento del secreto de Dios, se transforman las cualidades excelsas de la profundidad de la dimensión divina de la vida en cosas insípidas que no penetran en la profundidad del alma, y de por sí estará ausente la fuerza más intensa en el alma de la nación y del individuo,
y el exilio agrada por sí mismo. Excelentísimo. O sea, ¿qué pasa? Es que cuando no conocemos el mundo ¿De la Kabbalah? Kabbalah, entonces, ¿qué sucede? Conocemos solamente el mundo de afuera. Sí. El condimento de la vida es el secreto que la Kabbalah da. Es la profundidad. Lo llamé un día lentes 3D. No sé si aquí di clase o no. Se puede ver el mundo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Muchas veces vemos el mundo en 1 o 2 dimensiones y no conocemos al mundo en su tercera dimensión. Falta el contenido. Dar sabor al mundo. ¿Cómo se va? ¿Cómo se ve? Entonces, por ejemplo, ustedes conocen la motivación para cumplir mitzvot. Hay 2 discursos. Primer discurso, motivación de cumplir mitzvot, ¿cuál será? ¿Cómo vamos a motivar a lo que no cumplen hoy mitzvot en empezar a cumplir mitzvot? ¿Cómo se hace? ¿No? Ustedes en sus comunidades. Los Lubavitch van en sus little trucks y empiezan. Por miedo. sacan, Unos por por miedo. miedo. ¿Usted me está Ok. preguntando cómo hacerle? Por pago. Enseñando la En importancia, Simha. la importancia de... Ok, entonces ya está hablando de tres niveles diferentes. También por los Uno habla de miedo, otro habla de sentimiento positivo y el tercero habla de conocimientos. Pero también los conocimientos místicos que ahora ya llaman mucho la atención en el mundo. en O general. hay nivel más profundo y es explicar el espiritualismo, es explicar una mapa, una teoría o una disciplina que se explica qué significa esto a ti, a él, al mundo, otro nivel. Usamos varias veces el ejemplo de la palabra alma. Nosotros acostumbrábamos, como creo, de no entender las palabras. ¿Qué es alma? No lo conocíamos, nacimos con esta palabra. Y todos sabíamos, alma es parte en el ser humano, alma. Hasta que poco a poco, a través de los secretos de la Torah, el mundo de Kabbalah nos regaló más y más conocimientos que es una alma y cómo el mundo está basado del alma. Estos conceptos de la Kabbalah empezaron a explorar paralelo en el mundo en 2 lugares diferentes. Hay la Kabbalah sefaradí, que empezó en Oriente a través de Ari y sus alumnos, y hay lo que es la rama Ashkenazí 200 años más tarde. La Kabbalah de Ari y de sus alumnos, que empieza en Eretz Israel y el Oriente, llegó en cierto nivel a este lado, al lado de este. La Kabbalah que vino a través de Baal Shem Tov, que empezó en el siglo, en el 1700 Pero fines. muchísimo después. Najón, dije 200 años en diferencia. Vino para empezar a inculcar al mundo este sabor, estos lentes de ver. Y ahí nos encontramos qué significa alma, conexiones espirituales que hay, que existe mundo espiritual. El mundo de la halajá es un mundo que no tiene espiritualismo, que tiene Leyes. acción, leyes. Y el motivo, cómo se motivaron a la gente a cumplir, era, si no cumples hay castigo. Porque en el mundo de acción, si no hay castigo, hoy no tengo ganas. Para estudiar a la foto, aunque sean las prácticos, no se va como conectando la neshama, como despertando esta parte, conectando. Si no conoces, sí, pero no te das cuenta. No, alguien que es profundizar no siente esa conexión. Aquellos que dan cuenta y estudian esta parte, sí. Pero la mayoría de la gente que cumplan, no. Entonces, de alguna manera, esta manera de estudiar el Zohar es como darle un sentido. Esto no acaba aquí, hay algo más. Es como
profundizar, es como... Exactamente. meter en otro- Le voy a hacer el ejemplo que el Rav Kook hace aquí entre diáspora y vivir en Israel. Para preguntar, ¿qué diferencia hay si vivimos en Israel o vivimos acá? ¿Qué diferencia práctica hay? Aparentemente no. No, exactamente. Quizás tenemos ventajas de vivir acá y no vivir en Israel. Sí. Entre ellos, podemos trabajar, estudiar y tener nuestra vida sin preocupar de una sola palabra. ¿Cuál es? Ejército. Guerra. No hay que defender. No hablo contra asaltos o crímenes civiles. No hay que defender. Entonces, mejor que nos quedamos acá. El muchacho promedio israelí termina 18 años, entre 18 a 20 y algo, está ocupado en lo que es defensa. Aquí en estos años está ocupado en lo que se llama crecimiento. Torah, universidad, lo que quiere. Crecimiento. Le voy a dar otro. Va, kasha. Allá, mucha gente me lo ha dicho que regresó. Cuando quieren casar a sus hijos, no saben con quién están casando, quiénes son los abuelos. Aquí vivimos en guetos y conocemos perfectamente las familias. Excelente. Es verdad. Entonces, ¿qué nos hace falta? O estas explicaciones, ¿a qué nos están dando? Que por exterior, por motivos que vemos aparentemente exteriores, es más cómodo, es más va a la mano vivir fuera. ¿Qué no estamos tomando en cuenta? La espiritualidad. Exactamente. Es como justificando al final. No estamos tomando en cuenta Vienes a Israel, sientes qué es conexión, cuál es la conexión espiritual que hay. Pero estar fuera es como estar justificándote, porque no está. Ustedes recuerdan, alguna vez les dije la diferencia en frecuencia eléctrica. Lo que acá vivimos por frecuencia eléctrica de 110, ahí es de 220. Así es, sí, verdad. Por eso. Uno dice, pero no lo siento. Sí, porque nunca estudiaste para reconocer que hay una diferencia. ¿Qué te importa a ti al usar a lo que usa el aparato si es un aparato de 110 o de 220? Si llegas a tener el convertidor. ¿Qué te importa aquí? Yo traje algunos de mis artículos eléctricos de Israel. Yo tengo en la casa dos líneas, 220 y 110. Uno que no es experto, ¿qué dice? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Para eso, para conocer la diferencia, hay que estudiarla. Si dejes de estudiar esta parte, nunca vas a conocer. Quizás influye, quizás, pero no lo conoces, entonces no sabes relacionar a lo que está pasando. Es lo que dijo Rav Kook en este primer parte del artículo. El segundo parte, el desconocimiento de la ciencia, del secreto de Dios, causa una falta de valoración en la expectativa de la salvación. Excelentísimo. Vamos a verlo adentro. Pues el que conoce solamente el aspecto revelado no percibe ninguna carencia fundamental con la falta de la tierra, del Estado y de todos los poderes de la nación en su desarrollo. El fundamento de la expectativa de la salvación es para él como una rama secundaria, que no puede conectarse con la profundidad del conocimiento del judaísmo. Y esto por sí mismo testifica la carencia de entendimiento que hay en una metodología pobre en alimento como es. Combatir solo contra la negación de los estudios de las ciencias ocultas y sus influencias. Nosotros no rechazamos ningún tipo de explicación ni entendimiento que se base en rectitud y en sentimientos de conocimiento y en temor del cielo en cualquier forma que sea. Solo rechazamos el hecho que una metodología como esta quiera negar las ciencias ocultas y su gran influencia en el espíritu de la nación, ya que esto es un desastre que tenemos que combatir con el consejo y entendimiento, con santidad y con fuerza. había muchos que no quisieron o no permitieron estudiar Kabbalah o el pacto oculto, el secreto de la Torah.
no Kabbalah, no Hasidut, estuvieron contra. Ustedes conocen esta en la historia muchas veces. Parte de su idea era, o de su reclamo, es que nosotros tenemos que ocuparnos en el estudio de qué hay que hacer, no estudio de filosofía abstracta que se va a confundir a la gente. Después pusieron reglas que primero uno tiene que llenarse del mundo de Torah, de Niglé, de lo que es revelado, y luego, si llega en algún día, que va a estudiar todo esto. Este mismo es lo que el Rav Kook está tratando de pedir, o de exigir, o de transmitir, que no nos quedamos en esto. Que tenemos la obligación, en época de redención, dar el conocimiento oculto. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre época de redención y el parte oculto de la Torah, o el parte de la Kabbalah de la Torah? Si recuerdan, dijimos que redención en cambio de diáspora se identifica por voluntad. Voluntad es la fuerza que mueve todo. ¿Verdad? Cuando dijimos, creo que una vez explicamos, Poteach yadeja o masbia lechol chay ratzon, ¿qué significa? Que da Hashem a cada ser viviente, no lo que pide ser viviente, sino la voluntad de querer pedir. Esta voluntad es algo que hay que explicar. ¿Cómo funciona? Voluntad no es razonamiento. Voluntad es una fuerza más interna. Quiero. Es sentimiento. Ya estamos entrando a necesidad de explicar de dónde nazca voluntad en el mundo. ¿De dónde llega al ser humano la voluntad? Estos tipos de preguntas nos indican, nos obligan a entrar al mundo interior. Y la voluntad mía y la voluntad de Hashem es la misma. Tenemos conexión en la palabra voluntad. O mejor no tener voluntad y hacer lo que quiere. Esto es todo ya es del mundo del oculto, del mundo de Kabbalah. Cuando no damos con explicación a la palabra voluntad, lo que tenemos o no tratamos con la voluntad, entonces lo que tenemos es obligaciones. Obligaciones son muy importantes. Sin obligaciones no hay límites. Obligaciones nos ayuda a mantenernos. Shabbat. ¿Qué es Shabbat? ¿Día de no o día de sí? Aquellos que van a seguir viviendo su Shabbat, día de prohibiciones y obligaciones a no, generan un Shabbat vacío, que no tiene nada. Entonces, ¿qué nace? Una generación que busca independencia, y viene y pregunta a ustedes, ¿y este vacío para qué? ¿Qué hago con este vacío? Y que lo dice, no, hay que seguir. ¿Seguir en qué? ¿Haciendo qué? Entonces, ¿qué ellos quieren decir? No, es el día de alma. ¿Qué es alma? Es día profundo. ¿Profundo de qué? Conexión. ¿Conexión a quién? ¿A tu ilusión? Respuesta, eso es el mundo que pide la Kabbalah de enseñarnos. Eso es la mapa espiritual que por años no tocamos porque no era cuestión. ¿Y por qué? ¿Cómo aguantó? Y el peligro Viene es con perderse, el ¿no? iluminismo, viene todo esto con la necesidad del ser humano en esta época de abrirse otro Ulay, quizás, no lo sé. Pero sí existe el peligro de perderse. Porque esas no entiendes nada y la otra generación, ¿no? No. Claro, por eso necesitamos en época de redención
En época donde la voluntad propia tiene que volver a aparecer, el querer y no solamente obligación, si tenemos razón en lo que es movimiento. es movimiento. ¿Cómo que se dice en el Nuá. Nuá? Que fluya, ¿no? Pero la obligación también daría este peligro. Me obliga. No le encuentro sentido, pues lo dejo de lado. Esta idea que no encuentro su sentido es exterior de profundo. Hay algo más profundo de no encuentro el sentido. Veo vacío. Así estuvo por miles de años. Desde que nos salimos de... No estuvo vacío. Esta necesidad de hablar de este idioma no existió. Entender, ¿no? Porque es vivir más que entender. Es más profundo. Camino. Cuando me obligan y vivo en un mundo que todo el tiempo me obligan, hago que me obligan, en Fiddler on the Roof hay un diálogo, de repente vino, donde el hombre y la mujer ahí hablan de si aman uno al otro. Sí. Do you love me? Exactamente. Años lo estoy cocinando, lavando, creciendo la familia. Si eso no es amor, ¿qué es un amor? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué es amor en este idioma? I'm doing my duties. Si hago mis alabos. Hago mis obligaciones. Eso es amor. Traduzco. ¿Qué significa amar a Dios? Cumplir las alabos. Hago lo que Dios exige. No hay más que amor. ¿Qué significa hoy amor? Entender lo que Dios dice. Entender lo que Amor en pareja, ¿qué significa? Darme, tú recibir. Amor en pareja va a ser más que... A ver, viene la mujer a la casa y reclama con su hombre. Y dice el hombre, pero no entiendo. Estoy trabajando, dando dinero, cumplo con todo lo que me dice y todavía queja. ¿Qué le falta? Las flores. Reconocimiento. Conexión. Redención. Escúchame. No hagas lo que te... Viene la mujer que dice, de vuelta, está haciendo todo lo que está obligando. Si no lo obligo, no lo hace. Eso no es amor. ¿Qué es amor? Tu voluntad quiero ver. Quiero conectar contigo por tu pasión, no porque yo pido y tú hagas. Eso no es amor. Este idioma que amor es otra cosa, es redención, porque está conectado a voluntad. Años, Akadosh Baruj Hu nos pide, despiertan su voluntad. Tienen que querer creer. Diáspora, querer creer. No, querer. Querer. Want to. Eso. Creer. Ya no quiero que hagan porque yo digo. Want to Believe. To want believe. Querer Want to believe. Las dos cosas. Querer creer y querer que... Pero ¿cómo vivieron cientos y cientos y cientos? Porque- Shtetl ahí... Sobrevivir. El judío tenía que sobrevivir. Y diáspora es tiempo donde no tienes voluntad. Es el castigo. Vives con obligación. Vives con una demanda de afuera. Entonces sí, de Teshuvah. Lo que no hay en diáspora y hay en Israel es que cuando estás dentro de Israel tú tienes que decidir qué es lo que quieres. Ya una vez regresando. Y por eso hay tantos diferentes... Le doy el último ejemplo en esta línea de pensamiento. Hay un fenómeno que no nos damos cuenta, que es un fenómeno impresionante. Una vez a X años en Israel hay elecciones al gobierno. ¿Quién decide por qué va a pasar con la comunidad judía grande en el mundo? Casi la mitad de todos los judíos del mundo.
El Rab. adentro en Israel. Adentro de ¿quién decide? El pueblo. Ellos deciden por nosotros, los que estamos afuera. Ellos deciden por ellos. Pero esta opción de tomar decisiones para su propia vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a causar? Guerra o vida, decisiones económicas. Acá ustedes no deciden esto. Aunque votan una vez al tanto, perdón, 40,000, 50,000. 50,000 dentro de 22 millones solamente en la ciudad. ¿Quién decide la economía de México? El mexicano. Claro. Sí, estamos alineados, pero ya nos acomoda. ¿Quién decide la economía, decisiones de economía de Israel? Los israelíes. ¿Acorde de qué? ¿Quién son los israelíes? Los judíos que viven en Israel. Claro. Entonces, eso es independencia y redención. Ya no es por obligación. Tienen que tomar decisiones en el mundo de valores. ¿Quién sí, quién no? ¿Cómo se van a repartir el budget? Tiene tanta filosofía atrás, tantas ideas. Y hay una decisión en Israel a partir de necesidad, de si nos seguimos en la guerra o no seguimos en la guerra, si se cambia la economía o no se cambia la economía. O sea, el pueblo, según lo que vive, va a elegir. Exactamente, pero esto mismo que el pueblo va a elegir es algo que no existió en el mundo durante muchos años. Hasta que... Quiero resumir el shiur, esta parte del shiur. La necesidad de conocer el mundo oculto de la Torah, la necesidad de conocer los conceptos profundos, es una necesidad de época de redención, donde la voluntad es lo que marca y no tanto la obligación. Lo vemos también en nuestros hijos que nos piden, convénzame. Es la época que estamos viviendo en el mundo. Es época de voluntad, de decisiones, y si no lo vamos a conocer, mundo de valores internas, nos quedaremos solamente con lo que llamamos antes Shabbat vacía. Quedaremos con obligaciones sin el parte interior. Cómo esto nos está ayudando. Nuestro proyecto en general, en educación, en esta época es ir descubriendo. ¿Saben qué es Brit Milá? ¿Con qué se descubre? Se descubre con palabra. La existencia de Hashem está en todo. Milá. Milá es palabra. La existencia de Hashem está en todos lados. Nosotros tenemos que usar la fuerza de creatividad, de crear, para descubrir que dentro de todo existe Hashem. Y es la fuerza de redención. Fin de cuentas, la redención no se termina solamente con la voluntad de vivir en Israel, sino Israel, pueblo judío, y hacer conocer que Hashem es el único que existe aquí en el mundo, el reinado de Hashem. Eso es. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias, Ram. Buena pregunta.